más grandes del mundo. Con MetLife, anda tranquilo por la vida. Contrata hoy mismo tu seguro con ahorro MetLife y llévate un mundo de regalo. Papi, ¿qué te pasa cuando te la visita? En 2004, todo era 31 minutos. Era un éxito total. TVN se llevaba al público entero, con canciones pegajosas, humor inteligente y enseñanzas que atrapaban tanto a chicos como a grandes. Viendo este fenómeno, era solo cuestión de tiempo para que apareciera alguna competencia que intentara subirse al carro del éxito. Y como era de esperarse, Canal 13 no se quiso quedar atrás. Ahí es donde entra Banana, un programa que, en apariencia, intentaba replicar la fórmula de 31 minutos, pero con un detallito: en vez de títeres, ellos usaron animales reales, y al Guru Guru. Banana es un programa que suena casi surrealista cuando lo piensas, pero a día de hoy es un Los Media parcialmente encontrado. O sea, sabemos que existió, tenemos fragmentos y pruebas, pero la mayor parte está enterrada en algún lugar que aún nadie descubre. Tercer Hemisferio produjo Banana, la misma productora que hizo Los Pulentos, que era bien exitosa y querida. TVN se estaba llevando todo el público infantil, y Verne Núñez y Vasco Mulián propusieron el programa, y mandaron a esta productora a encargarse del proyecto. Aunque sin un presupuesto muy bueno. Supongo que era sabido que probablemente las criticarían por todas las semejanzas con 31 minutos, así que tenían que encontrar algo que lo hiciera resaltar. Se consiguieron a Rigo Vizcarra, que era vocalista de Tronic. Para los que no cachan, Tronic era una banda corte pop-punk de inicios de los 2000, bien popular en Chile. Rigo iba a participar en la música del programa, lo que después verán que se nota mucho. Además, se consiguieron al Coco Stambuk, que era el vocalista de Gloop, también para la música. Y obviamente también que uno de los personajes especiales sea el Guru Guru, que ya era muy conocido por el profesor Rosa. El Guru Guru era este pájaro que si son de Chile lo deben conocer. Por lo que se sabe, se intentaba dar mucha participación a Guru Guru, porque ya se sabía que era un personaje que funcionaba. En vez de un noticiero tradicional, a diferencia de 31 minutos, Banana se basaba en CQC, no es CQP, CQC, caiga quien caiga. ¿Qué pasó? Que era un programa súper exitoso. Era un noticiero pero de noticias chistosas de la actualidad, y lo conducían hombres de traje negro y lentes de sol. Al final era una sátira de los programas faranduleros. Entonces Banana era lo mismo, pero en vez de personas, eran 3 chimpancés que lo conducían, con ropa de oficinista. Se llamaban Billy Ídolo, Regio Ríos y Tantán del Frente. Habían varias secciones, una musical, y imagino que parecía el ranking top de 31 minutos. Tenían una mini teleserie dentro del programa, había entrevistados y hasta tenían una sección de deportes extremos, aunque prácticamente nada de todo esto que mencioné está documentado. Un detalle chistoso que encontré es que Tantán del Frente, uno de los chimpancés, era fan de 31 minutos, así que sabemos que los dos programas pasaban en el mismo universo. El 21 de marzo de 2004, Banana por fin se estrenaría. Pero los programadores de Canal 13 no deben haberle tenido mucha fe, porque les dieron un horario muy malo. Se cree que la primera emisión fue en el entretiempo del Campeonato Nacional Sub-14. Quizás esté equivocado, pero según yo es bastante obvio que poca gente va a ver un programa que salga en el entretiempo de un Coquimbo Unido contra Palestino en Sub-14. Después de su estreno, fueron cambiándoles el horario frecuentemente. Aún así, el programa nunca triunfó. Desconozco si tuvo suficiente publicidad, pero no creo, porque si no más gente la recordaría. Además, el éxito rotundo de 31 minutos la opacaba absolutamente. Y el hecho de que Banana fuera parecida generó un efecto totalmente opuesto al que se esperaba. En vez de hacerse popular por el parecido, generó un repudio de la gente, como si fuera una copia barata del programa de TVN. Aunque sea eso, encontré en algunos foros 2000eros
que criticaban que Banana era fome y un plagio descarado a 31 minutos. Ahora, el Guru Guru pareciera que funcionó, que es de lo poco que rescataban de Banana, así que de algo sirvió incluirlo. Una de las cosas que más llaman la atención de 31 minutos son sus canciones, así que era uno de los desafíos principales que tenía Banana, competir contra Bailen Sin Cesar o Mi Muñeca Me Habló. Hay que reconocerles que lo intentaron. Con Guru Guru y Rigo Vizcarra hicieron temas de todo tipo, tenían desde rock hasta rap, y no eran tan malas tampoco. Lo puedo decir porque es una de las pocas secciones completamente encontradas de Banana. Tenemos temazos como Chancho Extremo, me encanta el peligro, Chancho Extremo, Perro Viejo, La calle a mí me enseñó que no hay mejor que un amigo. Agagui Gagau. No iban a desperdiciar su banda sonora, así que sacaron un disco. En lo que la cagaron fue con el precio. No podís poner un disco de unos monitos que nadie ve al mismo precio que las superestrellas de 31 minutos. Como seguramente ya se lo esperaban, fracasaron totalmente, alcanzando solamente 1000 ventas. Tampoco podemos dejar de lado que los personajes de la serie eran prácticamente todos animales reales. Lo primero que salta a la vista es el uso de chimpancés reales como presentadores. Sí, eran chimpancés amaestrados, pero no sé cuánto de bien esté hacer a estos animales trabajar varias horas dentro de un estudio. También salían perros, ranas, caracoles, chanchos, etc. Aunque sea para mí, es un poco incómodo y súper bizarro ver a estos chimpancés en la serie. Aquí les dejo uno de los pocos fragmentos que hay para que entiendan a qué me refiero. Pero vamos a pasar el terno amargo con Guru Guru. Especialmente las mejores pesquerías del país. ¡Cómpralo ya! Ay, pero baby, tú me dijiste que eran tus hermanos. Y nunca pensé que te gustaba Mecano. Y lo raro no son solo los personajes. El humor también era muy extraño. Es cosa de ver este fragmento. Bueno, pero todo sea para impedir que a Camila la conviertan en un sándwich de completo. Pero Agustín no sabe que ya es tarde. La trituradora de carne ya está lista para transformar a la bella Camila en una vulgar vienesa. Ya, Camila, ahora sé que te vamos a comer enterita. ¡Una vienesa que habla! ¡Esto es un milagro! ¡Llamen a la TV! Hola, soy la Cami, la vienesa que habla. Tiene ángel y es carismático. ¿Qué es eso? Mientras más hablo, más obvio parece por qué no le fue muy bien a este programa. Me faltó decir que algunas canciones de la serie tenían una temática media animalista, lo que igual es bien hipócrita si todos sus personajes eran animales que obviamente no querían estar ahí. Los meses pasaron y Banana todavía no destacaba, lo que la llevó a su inminente cancelación. Es triste escuchar que esta serie apenas duró 4 meses y fue opacada por la competencia en todo momento. Se dice que apenas tuvo 10 episodios, pero esto no está confirmado. Se rumorea que otro factor que lentamente fue terminando con Banana fueron las denuncias que recibía por maltrato animal, aunque realmente no tenemos idea si existió maltrato animal o si esta fue la razón por la que el programa se perdió. En una de esas hicieron desaparecer el programa por lo mismo, pero probablemente no tenga nada que ver. Ya se imaginarán que por ahí está lo que sabemos de Banana. Ya han pasado 20 años y nunca se retransmitió. Pero sí, se han recopilado algunos descubrimientos del tema y varias personas en internet aseguran recordar el programa. Casi toda la información la he sacado del artículo de la wiki de los medios de Banana, así que muchas gracias a ellos. El mayor descubrimiento ha sido conseguir el álbum completo, el cual fue comprado por un usuario de la wiki que decidió respaldarlo en Mega y publicarlo para que todos puedan acceder a él. Los clips que les mostré hoy son de un fragmento de 4 minutos que apareció en Rec TV, que es un canal que transmite programas antiguos del canal 13. Así que quién sabe, quizás toda la serie está respaldada en algún archivo. En la descripción les dejo una playlist con todos los videos disponibles de Banana que están en YouTube por si les llama la atención. Yo creo que igual destruyeron a Banana más de la cuenta. Por lo que he visto tampoco era tan mala, solo era muy rara. Capaz si la encontrasen se transformaría en una obra maestra que fue incomprendida en su época. Uno nunca sabe. Al final es imposible saber si Banana fue incomprendida o simplemente mala.
Lo que sí está claro es que este tipo de series rara vez recibiría luz verde hoy en día. Es curioso pensar cómo una serie como Banana hubiera sido recibida a día de hoy. La esencia de este programa refleja lo diferente que era la televisión en ese entonces. Banana nunca tuvo una verdadera oportunidad de destacar, eclipsada por gigantes como 31 minutos y cancelada tras pocos meses. Los tiempos han cambiado, Banana es un reflejo de esa transición, y aunque pareciera que nunca sabremos todo sobre ella, lo poco que queda nos muestra la cantidad de proyectos extraños e interesantes que existían en ese entonces.